Buenos días a todas y todos. Seguimos con este recuento, pues, a la sociedad a través de los medios de la acción que ha hecho este gobierno a lo largo de este sexenio y en vísperas también al informe del señor presidente del 1 de septiembre. Y ahora hemos invitado a Xóchitl Gálvez para que nos platique de lo que ha hecho la comisión a lo largo de este sexenio y en particular también de esta semana dedicada al tema indígena. ¿Cómo están? Buenos días. Pues me parece que ustedes nos han acompañado a gran parte de esas acciones. Voy a hacer un recuento rápidamente. Obviamente en este sexenio se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En el 2003 apenas estamos cumpliendo 3 años de trabajo. Se crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP, cuyos principales resultados es que hoy la educación intercultural bilingüe atraviesa todos los niveles educativos. Si ustedes ven los libros de texto de secundaria, están permeados por el concepto de interculturalidad en muchos temas, en el tema de biología, en el tema de geografía, no solo en la parte de historia se habla de los pueblos indígenas. Por primera vez se reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, al igual que el español. Es increíble que todavía en nuestras leyes la única lengua oficial por la que se podía transmitir era justamente el español. Hoy se ha legalizado que todas las lenguas indígenas tienen el carácter de oficial. Se crea el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo por homogenizar las gramáticas, trabajar de manera importante con las lenguas en peligro de extinción, que son 21 lenguas las que están seriamente afectadas. Se crea la Unidad Especializada para Asuntos Indígenas en la PGR. Esta unidad nos ha permitido prevenir la encarcelación de indígenas. Cuando se toma preso un indígena, desde ahí se puede analizar si tenía que ver con usos y costumbres la aportación de armas de fuego, sobre todo el uso de sustancias como el peyote. Y se trabaja un concepto que se llama transversalidad, que es una manera de trabajar con todas las dependencias de gobierno. Se deja atrás esta idea que a los indígenas los atendía el INI, que era una vieja concepción, y ahí llegaban caminos, agua potable, electrificación, el INI tenía que hacer de todo, y hoy hay un trabajo mucho más coordinado con todas las dependencias del gobierno federal, con los estados y sobre todo con los municipios. El PIBAI ha sido un mecanismo muy importante para coordinar la obra pública a través de los COPLADES estatales, con una enorme participación municipal. Rápidamente, la CDI tiene 250 fondos regionales, se han aportado más de 3.500 organizaciones, con una inversión hasta ahorita de 1.457 millones. Justamente el día de hoy veremos una obra, una gasolinera, cuya comunidad integrante de los fondos regionales, una comunidad totonaca, tiene la concesión de la gasolinera. Ellos son dueños y van a operar esta franquicia de Pemex. Es a través de estos fondos regionales que se financió más de 6 millones de pesos para este proyecto. En Organización Productiva de Mujeres, este es un proyecto que surge en este sexenio. Se han más o menos acompañado 9.800 proyectos productivos de mujeres, cerca de 100.000 mujeres indígenas han participado en este programa. La característica fundamental de este programa es que no tienen que estar organizadas, no tienen que tener un grupo, un proyecto, sino se les enseña a organizarse. Las promotoras son mujeres hablantes de la lengua indígena, generalmente de las mismas comunidades, reciben toda una capacitación y aparte de generar empleo con las mujeres que acompañan estos proyectos, hemos metido más de 35 millones en acompañamiento y capacitación. Cerca de 500 millones de pesos se han aplicado en este programa. Otro programa que ustedes conocen y que han también sido testigos es el programa de albergues escolares indígenas.
Se ha optado por reparar y mejorar estos albergues que durante muchos años estuvieron sumamente abandonados. Hemos incrementado la matrícula de 61,000 a 64,000 niños. Se creó un nuevo concepto que es el albergue comunitario. En estos albergues están a cargo de la comunidad, los administran y los operan las comunidades y sobre todo están funcionando para jóvenes de bachillerato. El incremento fundamental de la matrícula tiene que ver con el bachillerato. En materia de justicia, hemos hecho 1,268 convenios. Este es un programa, la segunda dependencia que más recursos asigna a organizaciones de la sociedad civil después de Cedesol es la CDI, y fundamentalmente este programa está enfocado a las comunidades indígenas para que tengan recursos y fomenten los derechos indígenas, el tema de procuración de justicia y el tema de derechos de la mujer. En el tema de excarcelación de presos, hemos excarcelado a 4,973 indígenas, de los cuales 3,331 son del fuero común, 1,642 del fuero federal. En este programa destaca fundamentalmente el convenio que hicimos con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer una revisión de todos los presos a nivel nacional. A nivel de las culturas indígenas, tenemos 3,093 proyectos, 107 millones aplicados. Aquí hemos apoyado muchísimo el fomento de las bandas de música. Hay un programa especial para el apoyo de instrumentos musicales, pero también tradiciones, danzas, fiestas, que son un reclamo. Tenemos un programa de ecoturismo. Este ha sido la gran apuesta desde el punto de vista productivo en el sur-sureste del país. Se han financiado 502 proyectos, hasta ahorita hemos aplicado 187 millones y este año tenemos por aplicar 129 millones. Este año la comisión asignó 150 millones, más de lo que habíamos aplicado en los años anteriores, porque tuvo mucho que ver el que trabajáramos con las comunidades en mejorar el tipo de proyectos ecoturísticos que estaban planteando. Han sido un gran ejemplo de organización, pero sobre todo de éxito comunitario. La gran mayoría de estos proyectos tienen bastante éxito, no solo a nivel nacional. Por ejemplo, el proyecto que visitamos en la zona Huichol, ustedes me acompañaron allá con el presidente en San Andrés Comiata, sus principales visitantes son europeos y tienen todo el año prácticamente ocupado. Tenemos un programa que se creó en esta administración para los indígenas desplazados. En México teníamos 30 años de desplazamientos internos, nadie quería hablar de los desplazados. Teníamos desplazados por conflicto religioso, sobre todo en Chiapas, en San Juan Chamula. Teníamos desplazados por el conflicto armado con el EZLN, cerca de 10,000 desplazados. La comisión ha canalizado 113 millones de pesos, está por canalizar 30 más. Hemos comprado 1,225 unidades domésticas para tierra de cultivo, solares o materiales de construcción. Esto de tal manera para retornar a sus lugares de origen. Si perdieron la tierra, se les reintegra, o si los desplazados deciden ya establecerse fuera de su comunidad, se les compra tierra. Estamos por cerrar el programa y prácticamente en el caso de Chiapas estaríamos atendiendo al 100% de los desplazados internos que teníamos. Otros casos de desplazamiento que hemos atendido es justamente en Jalisco, en Santa Catarina, un grupo de 50 huicholes expulsados por conflictos religiosos. Ellos decidieron vivir fuera. Hay un programa también nuevo en esta administración que tiene que ver con indígenas urbanos. Empezamos a trabajar aquí en la Ciudad de México fundamentalmente con los indígenas que vivían en viviendas de alto riesgo. Pudimos apoyar a 471 familias, todos ellos estaban viviendo prácticamente en el centro histórico, en viejas casonas, muchas a punto de derrumbarse, y si ven ahora las fotografías son verdaderos palacios, y eso ha implicado una inversión muy fuerte, pero la característica era que se negaban a dejar estos lugares que habían habitado desde sus abuelos que habían migrado a la Ciudad de México.
Tenemos un programa de infraestructura que es el que más conocen, que tiene que ver con electrificación, agua potable. Se han invertido un total de 11.759 millones de pesos en 5.704 obras. Este programa ha sido sumamente exitoso, se creó al principio de esta administración, este es el 5º año que va a operar este programa y bueno, las metas que se alcanzaron son importantes. Aquí está el tema de las obras, un ejemplo de muchas de las obras que hemos hecho con este programa. A partir de la ley que crea la comisión, se logra establecer por ley que tendría que haber en el PEF un presupuesto consolidado en materia indígena. Ha sido complejo ir conformando este presupuesto con todas las dependencias. La comisión está obligada a presentarlo en el proyecto de presupuesto y en el año 2000 se tenía identificado un presupuesto de 11.571 millones y en el año 2006 el presupuesto que se va a ejercer en comunidades indígenas son 40.862 millones de pesos. Esto tiene que ver con dos cosas. Una, que hay una mejor identificación del presupuesto y dos, que hay un incremento real del presupuesto. Un caso concreto tiene que ver con caminos rurales en zonas indígenas. En el año 2000 se aplicaron alrededor de poco más de 200 millones de pesos. Este año estaremos aplicando más de 4.000 millones de pesos. O sea, hay un incremento real en los presupuestos. En materia de transversalidad, voy a hacer rápidamente un reporte. La eficiencia terminal en las comunidades indígenas pasó del 72.1% al 87%. Esto tiene que ver fundamentalmente con el apoyo que se les da a través del programa de oportunidades a los niños, hace que las mamás dejen a sus hijos a la escuela. Era muy común que a partir del 3er año los padres retiraran a los niños de la escuela para integrarlos al trabajo productivo. Es notorio la presencia de niñas en primaria y secundaria, mucho más que niños, por ejemplo, esto es de llamar la atención, y la eficiencia terminal pues se estará acercando a la media nacional. Hemos creado 14 bachilleratos interculturales, 10 universidades, de las cuales 5 ya están abiertas y 4 ya están abiertas y 6, varias de ellas entrarán este mes de septiembre ya en operación. En Cedesol tenemos 1.035.000 familias, que contrasta con las 500.000 familias que se tenían al principio de la administración. Con salud hemos implantado un modelo de atención de salud sexual y reproductiva para comunidades indígenas. Es un modelo diseñado ex profeso para este tema. Es el área donde más rezago se tiene en materia de salud sexual y reproductiva. Hay otra cosmovisión, hay otra cultura. Es totalmente diferente la manera que las mujeres indígenas conciben la salud sexual. Tenemos 270.000 familias indígenas incorporadas al Seguro Popular. Aquí estamos trabajando muy fuerte en la construcción de infraestructura hospitalaria. Por ejemplo, en los 50 municipios más pobres, este año estamos invirtiendo cerca de 700 millones en construcción de clínicas, hospitales, porque es muy difícil la introducción del Seguro Popular si no tenemos la infraestructura. Obviamente se inició la vacunación del neumococo, contra el neumococo y el rotavirus en zonas indígenas. Eso es algo muy importante, porque seguramente con el tiempo se va a ver reducida la mortandad infantil en estas regiones. Con la reforma agraria ya les hicieron ahí un análisis. Hemos trabajado de manera conjunta la comisión con reforma agraria en la solución de los focos rojos. Generalmente la comisión funciona como intermediario en los procesos de conciliación. Se ponen de manera importante recursos por parte de la comisión. Por ejemplo, en el conflicto de Teojomulco y San Lorenzo, la comisión puso 100 millones para obras de infraestructura que permitieran la resolución de este conflicto. Con la CNA hemos aplicado 860 millones de pesos para obras de agua potable. Y algo importante, con la CFE, 2.500 millones de pesos, y hemos rebasado la meta de 1 millón de indígenas electrificados. Es muy probable que con la última
recurso que estamos aplicando en los 50 municipios lleguemos al 1,5 millones de indígenas electrificados. Con la SCT hemos aplicado 5.832 millones de pesos para caminos rurales en zonas indígenas. El 12.5% de los centros digitales están en localidades indígenas. Si estimamos que la población es el 12.6%, pues allá hay mayor equidad, y hemos logrado 14 permisos para la apertura de radios operadas por comunidades indígenas. Con el Legislativo Federal se han reformado 32 leyes, entre ellas la Ley de Derechos Lingüísticos, la Ley de Desarrollo Sustentable, la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el Código Penal Federal. Aquí sobre todo tiene que ver los temas de drogas en ciertas cantidades, y ser la primera vez que lo hacen, tienen posibilidad de salir en libertad de manera inmediata. El Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Defensoría Pública. Con esta ley federal en este momento hay indígenas que están por entrar como defensores de oficio a nivel federal, y esto va a permitir que ya no tengamos que tener traductores en ese tema, sino los propios indígenas hablarán la lengua y el español. Con los legislativos locales hemos trabajado muy fuerte en reformar las constituciones y leyes en la materia. Por ejemplo, el próximo miércoles serán testigos de toda una ley estatal en materia de justicia alternativa, donde ya las comunidades indígenas aplicarán sus normas de usos y costumbres para procurar y administrar justicia con validez desde el punto de vista del Poder Judicial estatal. Esto es un hecho muy importante porque siempre se ha dicho que los indígenas apliquen sus usos y costumbres, pero eso se tiene que hacer desde las leyes locales. En el ámbito internacional se aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se incluyó el término de pueblos indígenas, ya no vamos a hablar de poblaciones indígenas. Se crea la figura del relator sobre derechos indígenas, es una propuesta de México, y estamos participando con un grupo especial en el Plan Puebla-Panamá. Hay un grupo de consulta sobre todo lo que se pretende hacer en el Plan Puebla-Panamá. Rápidamente, en los 50 municipios más pobres que seguiremos trabajando, estamos avanzando en pisos firmes. Ahí están los 50 municipios, se han hecho 34.510 pisos, 29.000 estufas. En agua potable se están invirtiendo en la primera etapa 600 millones de pesos para cubrir 440 estudios y 346 obras. Este año estamos invirtiendo más de 500 millones de pesos para vivienda en estas zonas indígenas. Se están invirtiendo 1.152 millones de pesos para 95 obras prioritarias. En electrificación se están invirtiendo 899 millones de pesos. En educación se están invirtiendo 215 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa. Y bueno, oportunidades, se están integrando 113,000 familias más. En salud está todo este tema de la construcción de unidades médicas rurales. En proyectos productivos se están invirtiendo 506 millones de pesos para dar un total de 5,000 millones de pesos en los 500 municipios más pobres. Bueno, esto es un rápido resumen. No sé si tengas ahí lo de vivienda en el Distrito Federal. Bueno, les estoy entregando un documento sobre la vivienda que se ha hecho en el Distrito Federal en materia indígena porque es muy interesante. Pues muchas gracias, espero que tengan muchas preguntas sobre este tema. Buenos días. 2 preguntas, si es tan amable. En el programa de excarcelamiento para indígenas, presos indígenas, con este resultado que da, ¿ya lo da por concluido? ¿Seguirá dando asesoría o ya lo dan por concluido? No, este es un programa permanente, desafortunadamente. Por eso la Fiscalía Especial en la PGR lo que intentamos es prevenir. Estamos trabajando mucho en la prevención del delito con las promotoras, por ejemplo, que están en las comunidades alertando a las mujeres en que pueden ser presas de los narcotraficantes para transportar droga. Pero es un programa que desafortunadamente nunca termina porque siempre habrá indígenas que delincan. Lo que tenemos que asegurarnos es que
sus derechos en materia de traductores sean respetados, y cuando lo hicieron por desconocimiento, ignorancia, pues tengan los beneficios que da la ley. Obviamente hay indígenas que delinquen al igual que otros mexicanos y que no podemos hacer prácticamente nada por ellos, pero esto será un programa permanente. Con el tiempo lo que esperamos es que la ley sea igual, porque sí se habían encontrado pues, discriminación, abusos, justamente por el desconocimiento de la lengua y de la cultura. Y número 2, con los programas que ha llevado a cabo en materia social y otro tipo de acciones el gobierno del presidente Vicente Fox en Chiapas, ¿se da por concluido, por concluido el conflicto con el EZLN? No, son dos cosas diferentes. Yo creo que el tema del conflicto, hay una ley del diálogo y la paz, está vigente esa ley. El tema del desarrollo social se ha avanzado significativamente en Chiapas. Por ejemplo, en electrificación pasamos del 88 al 94% en un sexenio, pero nos falta ese otro 6% que por ningún motivo hay que dejar de hacerlo. Entonces, yo diría que es un avance claro, pero todavía yo creo que 3 sexenios más pudiéramos hablar de tener indicadores similares. Ojalá fueran 1 y se duplicaran las cifras que aquí presenté, y sería maravilloso para todos, pero trabajando, es tan brutal el rezago que yo creo que hay que trabajarle duro por lo menos los próximos 20 años. ¿Alguna pregunta? Gracias, Xochitl. Buenos días. ¿Nos puede hablar un poco más de este grupo asesor de la participación de los indígenas en el Plan Puebla-Panamá? Lo digo porque los críticos del programa sugieren que hay un peligro o un riesgo para el desarrollo de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que ha hecho México para ensamblar el desarrollo sustentable protegiendo precisamente el hábitat de los indígenas? Gracias. Bueno, lo más grave que podía pasar es que no participaran, que al negarse ni siquiera a dialogar, pues se tomaran decisiones al margen de las comunidades indígenas. La sugerencia que yo les hice pues es que escuchen, que opinen, y que justamente en lo que no están de acuerdo pues lo digan en estos grupos de trabajo. En la reciente declaración que México suscribió en el ámbito de las Naciones Unidas hay un apartado muy especial para el consentimiento previo, libre e informado. Todo el mundo coincidimos que son necesarias las carreteras. El tema importante es el respeto al medio ambiente, el que las comunidades indígenas sean resarcidas económicamente de acuerdo a la ley y sin abusar sobre sus tierras, territorios. Muchas veces estas carreteras niegan el acceso a estas comunidades o las dejan prácticamente incomunicadas porque pasa la supercarretera y tú ya no puedes comunicarte de un lado a otro. Todo eso se tiene que analizar en estos grupos de trabajo y tiene que ser escuchada la voz de los pueblos indígenas. Yo creo que los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo. A lo que sí se oponen es ese desarrollo que los excluye de las decisiones, y solo estos proyectos benefician a las grandes corporaciones. A mí me parece que hay que buscar mecanismos, por ejemplo, como el que se está buscando ahorita en la zona del Istmo, de generación de energía eólica, pero donde realmente hay un beneficio hacia las comunidades que están poniendo la tierra y que en otros tiempos pues les daban 2 pesos, y ha sido complicado esta negociación porque obviamente hay una exigencia real de las comunidades indígenas a ser socias de ese proyecto. Entonces lo que nosotros buscamos con esta participación es que a los pueblos indígenas los vean como socios, no como meros actores pasivos. Ha sido interesante la participación en este grupo de consulta. Yo creo que indudablemente Centroamérica y el sureste mexicano necesitan tener mayor relación en materia energética, en materia de salud, en materia de educación. Y no todas las cosas son malas del Plan Puebla-Panamá, siempre se habla de lo malo, pero no se habla, por ejemplo, de todo el tema de detección de epidemias a tiempo y de coordinación entre los gobiernos, o todo el tema educativo, que es muy importante. Siempre se habla de la parte de obras de infraestructura que pueden dañar el medio ambiente, pero yo creo que hay muchas otras cosas en las que podemos coincidir, y de eso se trata, trabajar en aquellas en las que coincidimos, y en las que no coincidimos, pues poner en la mesa los puntos de desacuerdo para que sean tomados en cuenta
Pero ante esta declaración de Naciones Unidas, hoy por hoy, el consentimiento previo, libre, informado de las comunidades indígenas, pues es algo que todos los gobiernos deberán escuchar. Gracias. Buenos días, Xochitl. Por un lado, preguntarte, ¿consideras que están entregando buenas cuentas en el sexenio de Fox en materia indígena? Y por otro lado, sé que no es del tema, pero la Fiscalía de Delitos Electorales determinó que desde la presidencia se hicieron algunas llamadas, de las llamadas cadenas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera saber si tú tienes conocimiento, si desde tu oficina se hicieron este tipo de llamadas o lo rechazarías. Gracias. Bueno, yo digo que estamos entregando cuentas. Si son buenas o malas, serán las comunidades indígenas las que lo juzguen. Yo te puedo decir que varias comunidades o muchas comunidades indígenas tienen la percepción que están siendo atendidas. Hay como un sentimiento de que en los años 70, con todo este programa de Coplamar, hubo cierta atención importante y que habían pasado muchos años para que volviera a haber otro programa de infraestructura como el que se ha iniciado en esta administración. Creo que sí queda claro que este programa ha sido exitoso por los logros que ha tenido. Yo no me atrevería a decir que hemos terminado con el tema o hay que echar campanas al vuelo. Yo creo que si se sigue en esta dinámica y dejamos atrás la política social de darles a los indígenas despensas, cobijas y láminas, que durante muchos años fue la política a la que se les atendió, si trabajamos en vivienda, si trabajamos en agua potable, en electrificación, en caminos, en la parte productiva, por supuesto que los resultados de la Tlapa Metlatónoc no se van a ver mañana, pero sí el que en lugar de hacer 6 horas a Metlatónoc, la gente haga 1 hora 30 minutos, va a ser un cambio radical. Entonces, yo creo que las cuentas ahí están. Hasta hoy hay una buena percepción en muchas comunidades indígenas. Y en el otro tema, yo puedo decirte claramente que desde mi oficina, desde la comisión, no hicimos absolutamente nada. Ahí están los 5,000 millones que se invirtieron en los 50 municipios. El análisis refleja que la mayoría los ganó el PRI, en segundo lugar el PRD. Jamás la instrucción precisa fue no intervenir en el proceso, justamente porque yo vengo de una comunidad donde siempre se nos quiso comprar, cooptar, y a mí me parecía la cosa más indigna. Entonces, en lo personal, soy una convencida de la democracia y soy una convencida que el gobierno está para hacer un trabajo desde el punto de vista de desarrollo social y no para coaccionar los votos. Entonces, puedo decirte claramente que desde mi oficina, al menos con conocimiento de la directora, no se hizo nada. Patricia. Gracias, buenos días. Como miembro cercano del presidente Fox, del equipo del presidente Fox, me gustaría conocer qué opina de esta advertencia, esta casi amenaza que ayer se presenta de parte del grupo de López Obrador, de que van a hacer un seguimiento personal al presidente. Sabemos que en estos días hay actos públicos en varias partes del país y hemos sido testigos también en días anteriores de las protestas aisladas, no masivas, pero sí protestas de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opina usted como parte integrante del equipo del presidente? Primero, yo hay una cosa en la que coincido con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, plenamente. Primero los pobres. Y aquí yo diría, primero los pobres de los pobres. Y esta semana se la vamos a dedicar a los más pobres del país. Entonces, si hay congruencia, yo creo que a todo mundo le gustaría que a este sector de la población le vaya bien, porque si le va bien a este sector, le va bien a México. Y mi apuesta, yo que soy una mujer ajena a los partidos políticos, es que realmente se trabaje por la gente que siempre fue usada de manera demagógica, con política barata. En estas comunidades hay mucho gusto por recibir al presidente. Ellos han decidido invitar al presidente de México, porque para ellos el presidente es el presidente de todos los mexicanos y tienen sus
propias visiones políticas. Me parece que por parte de las comunidades no va a haber ningún tipo de pronunciamiento negativo. Las conozco, no dudo que de fuera pueda venir gente con el ánimo de desviar la atención. Ojalá ustedes no se vayan por la pancarta y realmente como periodistas puedan ver que estas carreteras que se han hecho en las zonas más apartadas, donde ya habían perdido la esperanza de alguna vez tenerlos, eso sea la nota. Yo soy muy respetuosa y he sido muy respetuosa desde esta oficina de todas las corrientes. Hemos atendido por igual a los del PRD, que a los del PRI, que a los del PAN por igual. Entonces ojalá pues también nos respeten en estos actos y permitan que la gente pueda expresar lo que realmente sienten ellos. Jamás daremos línea. Yo en lo personal nunca me ha gustado dar línea ni que me la den, ni mi marido me la da, por cierto. Entonces pues ojalá de veras trabajemos para esta gente que tanto lo necesita y que tiene todavía muchas esperanzas en los 4 meses que quedan de gobierno. ¿Alguna pregunta más para Xochitl? ¿Quisieras tú terminar, Xochitl, con algo? No, pues agradecerles a todos ustedes estos 6 años. Yo creo que todavía va a haber otra semana indígena, todavía me van a tener por aquí, pues muchas gracias. Para la agenda del presidente, en principio, esperemos que Querétaro hoy, ahí está, y algunas actividades en el Distrito Federal. Después, el martes, gira Puebla lunes, martes Querétaro, Distrito Federal, miércoles San Luis Potosí, seguiríamos con la Semana Indígena, jueves Distrito Federal y viernes y sábado Yucatán. Habrá una pernocta en ese día en Yucatán para recorrer uno de estos nuevos centros ecoturísticos en manos de indígenas, de comunidades indígenas. Y dormiríamos el viernes en Yucatán y todavía habría actividad el sábado, 2, 3 actividades en la mañana del sábado. Para este día en lo particular, gira Puebla, ahí están los números, por favor. Sale a las 9 el presidente de acá del aeropuerto de Los Pinos, luego la inauguración de esta gasolinería que nos hablaba Xochitl, es una nueva manera de que las comunidades indígenas en este proceso de participar de lleno en la vida nacional. Hay unas comunidades que han solicitado ya franquicias de Pemex. Esta comunidad va a manejar esta franquicia de Pemex a partir de la ayuda que la Comisión ha dado a través de estos fondos de inversión. Más o menos una gasolinera de estas debe andar costando unos 10 millones de pesos. Y la comunidad ha puesto parte del dinero y ha recibido un crédito también y será manejado por el conjunto de la comunidad y las ganancias serán de la comunidad. Después, esta inauguración de esta carretera de Alchichica González Ortega en la zona de la Mixteca. Después, la visita al Centro Ecoturístico Ocosotla y reunión de participantes del programa de organizaciones productivas de las mujeres en esta idea de nuevos programas de inversión y de actividad productiva en las zonas indígenas para garantizar que las comunidades permanezcan en sus territorios tradicionales, donde han vivido por cientos y cientos de años, pero al tiempo tengan una actividad productiva que permita mejorar sus condiciones de vida y vivir con una buena condición de vida, la condición de vida que merecen. Luego, esta carretera de Texcoco, San Pedro, Zumba, luego regreso a la Ciudad de México y en la tarde el presidente la va a dedicar unas 2 horas a revisión de documentos, a asuntos que tiene pendientes de su propia agenda, pero a nivel personal. Vero.
Buenos días. Para preguntar, luego que la Coalición por el Bien de Todos ha anunciado que se van a manifestar en los actos públicos que tenga el presidente, saber si esto va a llevar al equipo de seguridad a reforzar las medidas de protección en torno al presidente y los actos públicos, y si siguen considerando que este tipo de protestas forman parte de la libertad de expresión. Por un lado, como les acabo de presentar, seguiremos en el plan que la presidencia tiene de actividades, como estaba contemplado desde meses antes. Se diseña la agenda del presidente y seguiremos con la misma agenda. Dos, este gobierno, como ningún otro en la historia del país, ha abierto el espacio para que los ciudadanos puedan gozar de los derechos que otorga la Constitución, en particular los derechos de libertad de expresión y libertad de manifestación, y este gobierno, que se siente muy orgulloso de haberlo hecho como ningún otro gobierno en la historia del país, lo seguirá haciendo. Y tercero, hacemos un llamado a que los manifestantes lo hagan en paz, en tranquilidad, como los dirigentes que invitaron a estas manifestaciones lo han anunciado. La seguridad será la que ha estado presente. Rubén, buenos días. En este sentido, ¿continuarán los traslados en helicóptero por parte del presidente de la República en lugar de por tierra? Eso lo habrá de decidir el Estado Mayor de acuerdo a las circunstancias. Eso es responsabilidad del Estado Mayor. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer el gobierno de Oaxaca solicitó al gobierno federal la intervención de la PGR y de la Policía Federal Preventiva, precisamente cuando se prevé la radicalización de las protestas las protestas de la APO, de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño. ¿Darán respuesta formal a la petición del gobierno de Oaxaca? Gracias. Mira, sobre el particular, yo he hablado esta mañana con el señor secretario de Gobernación, con el señor secretario de Seguridad Pública, con el señor secretario con el Procurador de la República, y diría dos cosas. Como ustedes saben, los asuntos relacionados con Oaxaca, quien habrá de comunicarse y habrá de fijar las posiciones a nombre del gobierno es la Secretaría de Gobernación, y ella es la que habrá de fijar la posición. Solo sí decir que en algún periódico del día de hoy de la Ciudad de México viene el que supuestamente habrían llegado, y lo da por hecho este periódico de manera falsa, 500 miembros de la PFP ayer a Oaxaca. Es absolutamente falso. Lo demás lo habrá de fijar la posición la Secretaría de Gobernación. Marisa Sara. Gracias, Rubén. Buenos días. Ante este clima de inconformidad, de agresiones verbales, de amenazas, el presidente Fox no ha considerado la posibilidad de que su sexto informe de gobierno lo envíe por escrito en lugar de que lo haga personal en el Congreso. Como planteas la pregunta, Marisa, diría, de parte del gobierno federal nunca, jamás hemos mantenido una posición de ofensa a nadie. Somos absolutamente respetuosos del derecho a la libertad de expresión. En eso consiste la democracia, e exige también de las otras partes ser corresponsables de un derecho. No está contemplado, como yo lo señalé aquí, que el señor presidente deje de asistir al primer informe el 1 de septiembre en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados. Sara. Buenos días, Rubén. Por un lado, preguntarte, hay un columnista que habla de una reunión entre el presidente Fox y Felipe Calderón en los días pasados. Quisiera saber si existió este encuentro aquí en Los Pinos. Y por otro lado, insistí en lo de la FEPADE, que determinó que del gobierno federal y de la propia presidencia salieron mails en contra de Andrés Manuel. Gracias. Sí, leí ese mismo artículo que tú citas. La información que yo tengo no es esa. La que yo tengo no es esa. Y la Presidencia de la República siempre habrá de colaborar con cualquier instancia del Estado mexicano a la información que se solicite. De la información que yo tengo es que se hizo una solicitud de la FEPADE sobre
3 supuestas llamadas hechas desde aquí o en algunas de las oficinas con funcionarios de carácter menor y no está tipificado un delito, pero eso corresponde a la FEPADE y nosotros siempre estaremos abiertos a proporcionar toda la información que se solicite. Bueno, es una investigación que está haciendo la FEPADE. Hasta este momento, de la información que tengo, no hay la tipificación de ningún tipo de delito, pero será la FEPADE la que habrá de decidir. No le toca a la Presidencia de la República, para eso están las estructuras institucionales de carácter judicial. Patricia. Sí, solo para precisar un tema, Oaxaca, ¿no hay entonces todavía la instrucción de enviar elementos de la PFP a la entidad? O sea, no se han enviado, es lo que puedo decir, el resto lo habrá de fijar la posición la Secretaría de Gobernación. Bien, en otro tema, señor, me gustaría saber, los simpatizantes y dirigentes del movimiento de Andrés Manuel López Obrador han advertido que se va a prolongar, incluso él mismo ayer lo dijo, se va a prolongar la protesta más tiempo, no sabemos cuánto, pero incluso se está pensando en un escenario hasta diciembre. ¿No se corre el riesgo de que el DF, y perdón por la palabra, pero no encuentro otra, corre el riesgo de que se oaxaquice o incurra en una oaxaquización? Gracias. Respondo de la siguiente manera, Patricia. Primero, como ustedes saben, habrá ya una docena de encuestas publicadas por los medios. Ha publicado el Universal, ha publicado Reforma, se ha hecho conocer en algunos medios electrónicos encuestas y en torno al 70% de la ciudadanía en el conjunto del país, un poco arriba del 70%, considera que hubo una elección limpia en el marco de la institucionalidad de las que este Estado se ha dado para desarrollar sus elecciones. También en el orden de esos números está la confianza que la ciudadanía tiene del órgano del tribunal. Y dos, pues sí aprovechar otra vez para hacer un exhorto al gobierno de la Ciudad de México que a través del diálogo, la concertación y los instrumentos jurídicos que tiene a su mano resuelva este problema en beneficio del conjunto de los habitantes que viven en esta ciudad, de cara a proteger las fuentes de empleo, de cara a proteger la actividad productiva y de cara a proteger el prestigio y de esta hermosísima ciudad, patrimonio en su centro histórico de la humanidad y en Xochimilco y patrimonio del conjunto de la sociedad mexicana. Nosotros seguiremos siempre abiertos a la posibilidad de un diálogo con el gobierno de la ciudad, abiertos a, si el gobierno de la ciudad considera que no tiene la capacidad para resolver los problemas, solicita al gobierno federal su colaboración, el gobierno está siempre en disposición. Pero en el marco de lo que señala las propias leyes. Tengo aquí en mi mano la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, publicada en diciembre de 1995, y dice, entre otras cosas, leo el artículo 3: la seguridad pública es función del Estado y tiene distintos ámbitos de competencia: la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Artículo 3. Artículo 8. La coordinación del sistema de seguridad pública debe contemplar un absoluto respeto, reitero, un absoluto respeto a las atribuciones de las instituciones y las autoridades que intervienen en el Sistema Nacional de Seguridad. La Presidencia, pues, respetuosa del orden institucional, respetuosa de las leyes, se mantendrá cumpliendo con este señalamiento de la Ley General de Coordinación del Sistema de Seguridad y abierta
a todo tipo de colaboración con todos los órdenes de gobierno, en este caso con la autoridad del Distrito Federal. Cada quien en democracia se tiene que hacer responsable del tramo de autoridad que le concede el electorado con su voto. Blanca Estela. Gracias, señor. Buenos días. Sobre ese punto precisamente, la semana pasada el señor Paoli Bolio decía que el presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la policía, él tendría que responder ante esta situación. Él sería el jefe supremo, en este caso en el Distrito Federal, para responder ante esto. Esa es una. Otra, ¿cuál es la opinión concreta en el caso de Rubén Aguilar, de la Presidencia de la República, sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Tercero, me interesa saber si está confirmada la presencia de Vicente Fox en Querétaro mañana, la clausura que tienen los panistas allá. Y también sobre el caso Coahuila, sobre estas violaciones que se dieron por elementos del ejército, el obispo Vera, él dice que no está conforme con la resolución que ya se dio, que hasta ahorita solamente hay 6 personas investigadas, pero están involucrados 20. Gracias. Sobre la primera, estoy seguro que cualquier ciudadano de este país que conoce de leyes, conoce esta ley y sabe cómo opera. Sobre la segunda de las preguntas, perdón, ¿cuál era? Sí, la opinión de la Presidencia de la República ya la dijo el señor presidente el día de ayer, viene hoy en la prensa nacional. Los procesos electorales tocan a las estructuras del Estado Nacional diseñadas para eso. El Instituto Federal, el Tribunal, no corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo. Y la tercera, en principio sí está contemplada la presencia, como yo lo señalaba en esta pizarrón, ahí estaba, y lo del caso Coahuila, bueno, si alguien considera que hay algún delito, algo que debe de ser objeto del análisis, objeto de intervención de los órganos judiciales del Estado mexicano, pues ahí están para que se recurra a ellos. Si se tratara seguramente de un problema de seguridad nacional, sí, pero no de seguridad pública. Las calles es un problema de seguridad pública, corresponde a los niveles locales hacerse responsable. En un régimen federalista como el nuestro, que por fin lo hemos hecho realidad a partir de diciembre del 2000, toca a que cada tramo de los 3 órdenes de gobierno asuman su responsabilidad en el marco de nuestra Constitución y de las leyes. Mil gracias, nos vemos mañana. José Luis.